en este momento hacemos un silencio por el pueblo venezolano. Bueno, hoy tenemos un invitado que es el doctor Nilton Custodio Capuñay. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme con tu Eh, comunidad. Antes de presentarlo, doctor, vamos a enviar unos saludos a todos los estudiantes que se conectan en esta tarde en los países de Colombia, Ecuador, Perú, en México y noche en el sur del continente, Chile, Uruguay y Argentina. Un saludo muy especial a todos los estudiantes desde la Universidad de Buenos Aires que se conectan, Universidad de Córdoba en Argentina. Por supuesto, a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los estudiantes del doctor Nilton Custodio Capuñay, que están viendo en este momento neurología clínica con él, a los estudiantes de la Universidad también peruana Cayetano Heredia, al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo. Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá, Medellín, por supuesto la Universidad de Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional de los Andes y a la Universidad Iberoamericana en Puebla, México, gracias a la clase que se conecta en este momento en vivo y en directo a esta transmisión. Hoy tenemos un invitado que es el doctor Nilton Custodio Capuñay, y antes de presentarlo con todos sus títulos, quisiera resaltar, él tiene una vida que parece una vida digna de escribir un libro, digna de hacer una película. El doctor, antes de empezar esta transmisión, menciona a su abuela Asunciona, que él es pues él nació en Monsefú, Chiclayo, y desde los 9 años empieza a trabajar en la cevichería de la abuela, y nos contaba que fue su abuela, por el lado materno, quien le enseñó el valor del trabajo, de ganarse las cosas. Él fue el primero en la familia en estudiar aquí en la universidad pública más importante en Lima, y cabe la pena resaltar esta historia que nos va a contar el día de hoy más adelante, doctor. Gracias por ser inspiración. Él estudió medicina y es neurólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Lima, Perú. Tiene una maestría en medicina y un doctorado en neurociencias también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director del Instituto Peruano de Neurociencias, donde nos encontramos el día de hoy, asesor científico de Equilibria, Centro de Salud Cerebral aquí en Lima, Perú, en donde si ustedes entran a la página de Equilibria Perú, podrán descargar de manera gratuita los libros que el doctor ha escrito. Acá tengo la portada de uno, reconociendo los síntomas en pacientes con demencia. Todos los libros están de manera gratuita en la página de Equilibria Perú. Adicionalmente es fellow de la American Academy of Neurology de los Estados Unidos, es past president de la Sociedad Peruana de Neurología, editor asociado en varias revistas para destacar Alzheimer and Dementia, y tiene muchas membresías académicas y muchas publicaciones. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Vamos a arrancar con preguntas desde aquí del Instituto Peruano de Neurociencias y luego daremos paso al público, siendo las 6:07 hora Perú, Colombia, Ecuador, y las 8:07 en el sur del continente. Doctor, para todo el público que se conectan esta tarde y que de pronto no son del área de la salud, ¿qué es la demencia? ¿Podría explicarnos con un ejemplo? Ok. El término demencia significa que una persona pierde las funciones cognitivas. Hablamos de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, juicio, cálculo. Todo eso se pierde, pero si eso afecta además las actividades de vida diaria en el trabajo, en la familia, eso le llamamos demencia, ¿no?
que hay que evitar utilizar el término demencia senil, porque presupone que la demencia es parte de la edad, y eso es totalmente falso. El término demencia senil no debe ser nombrado por ningún profesional de la salud, así es que los invito a utilizar demencia, y la demencia es un síndrome, es un gran conjunto de diversas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, los profesionales de la salud tenemos que acostumbrarnos a decir, tiene una demencia debido a la enfermedad de Alzheimer, o tiene una demencia por demencia vascular, o tiene una demencia por demencia frontotemporal, es decir, hay que ponerle el título completo. Demencia es muchas cosas, significa en resumen pérdida de funciones cognitivas con compromiso de actividad diaria. Tal vez para hacer un poco más claro el tema, doctora, ¿hay algún paciente que recuerde en estos años de estudio de, como investigador, como docente en la universidad, alguien que Sí, podamos sí. mencionar? El caso típico de la enfermedad de Alzheimer es el problema de memoria de hechos recientes, es decir, no recuerdas los eventos que has hecho recientemente, no tomas bien los recados, luego tienes problemas para denominar y te afecta la vida diaria. El caso más eh, ilustrativo para mí como amante de la marinera es una danza del norte del Perú, que yo disfruto mucho desde niño y la retomé ya siendo profesional. Entonces, mi profesor que retomó esto me enseñó y yo empecé a bailar en la Sociedad Peruana de Neurología, por toda la bailada con mi esposa. Y muchos años después, la hermana de mi profesor lo trae, eh, refiriendo que él había tenido unas actitudes un poco controversiales para el mundo de la marinera. ¿Qué significaba? Que él, como buen bailarín de marinera, lo buscaban las mujeres para ser pareja. Ujú. Entonces decía, Hernán, como él se llamaba, ¿podemos bailar marinera en el campeonato del fin de semana? Por supuesto, bailamos. Venía la persona A, venía luego la persona B, Hernán, bailamos marinera, hay que concursar. Por supuesto. Entonces el día domingo, que es el concurso marinera, se acercaban 4 parejas y él solo, y él las negaba, pero yo no te he dicho nada. Entonces no recordaba que había aceptado una invitación para bailar marinera. Es decir, había un problema de memoria. ¿Cómo afecta su actividad diaria? Pues su trabajo es bailar. Entonces empieza a fallar en su labor de bailar marinera. Entonces eso es demencia. Cuando yo lo evalúo, confirmo que su problema era en la memoria reciente, tenía problemas en la denominación, no podía denominar los objetos comunes de la marinera, como la faja para bailar, el sombrero, no le podía decir el nombre. Decía, eso que me pongo para bailar, pero no decía sombrero. Entonces yo ya tenía ahí 2 problemas cognitivos, memoria de hechos recientes y denominación. Entonces, cuando le hago las pruebas, confirmo pues, que es una falla cognitiva con compromiso a la actividad diaria, esto es una demencia, le realizo la resonancia magnética, hay una atrofia del hipocampo y confirmo que es una enfermedad de Alzheimer. Eso fue 8 años, hoy día ya depende para actividad diaria básica como ir al baño, hacer el uno, hacer el dos y comer por sí solo todavía lo puede hacer, ¿no? Pero la enfermedad ha avanzado mucho. Ese es el caso que me ha marcado y así como eso tengo muchísimos casos, ¿no? Gracias, doctor, por compartir ese caso de su profesor de danza marinera. Gracias. Entonces empiezan olvidando cosas. El doctor realizó un estudio muy importante en la región. Quisiéramos saber, doctor, cuál es el objetivo de la investigación sobre el Alzheimer realizada en 12 países latinoamericanos en el año 2022. ¿Cuál fue el objetivo? Ok, este es un estudio que en realidad no es para la enfermedad de Alzheimer, sino es para prevenir la progresión de personas en riesgo para hacer demencia como la enfermedad de Alzheimer. Mm. Entonces, este estudio lo que buscaba como objetivo es primero valorar la factibilidad de un estudio multicéntrico, es decir, varios centros de investigación en Latinoamérica, 12 países, de tal manera que se intervenga a las personas con alto riesgo, es decir, personas con diabetes, personas con hipertensión arterial, con obesidad, con inactividad física, es decir, sedentarios, y todos ellos entonces son preseleccionados y luego son intervenidos en 2 grupos. Un grupo al azar, obviamente, recibe una intervención flexible y el otro es sistemática, de tal manera que
El primer objetivo era la factibilidad de realizar este estudio, porque el estudio original fue en Finlandia y luego en Estados Unidos, y luego lo traemos a Latinoamérica. Y el segundo objetivo era demostrar la eficacia de una intervención flexible o sistemática en pacientes de Latinoamérica. Gracias por la aclaración. ¿Cuál fue la metodología utilizada en ese estudio, doctor? Ok, entonces fue un estudio, un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, es decir, al azar se escogen las personas para ser calificados en dos grupos. Se consiguieron reclutar a 100 participantes por cada país. Intervinieron Perú, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Puerto Rico y Santo Domingo. Entonces, todos estos países reclutaron 100 participantes para ser seleccionados y participar en esta investigación. ¿Cuántos adultos mayores en total, doctor? Como eran 100 por país, al final fueron 1.200 personas que ingresaron a este proyecto de investigación con los siguientes criterios, es decir, tenías que tener entre 60 y 77 años de edad, tenías que tener un factor de riesgo, o hipertensión, o diabetes, o estar inactivo físicamente, decirse sedentario, y como exclusión, obviamente, no tenía que tener demencia. Y había unos factores, por ejemplo, para hacer el ejercicio, que es parte de la intervención, obviamente tenía que estar en condiciones físicas óptimas, o sea, no tener problemas de articulaciones. Como íbamos a hacer resonancias magnéticas, no debería tener problemas para hacer una resonancia magnética. Por ejemplo, si portas un marcapaso que se puede dañar por el resonador, entonces también era excluido. Si eres claustrofóbico y no podías ingresar a la cámara para resonancia magnética, también eras excluido. Y tenías limitación para hacer actividad física por enfermedad coronaria, por infartos previos o por angina, también eras excluido. Es decir, lo que buscamos eran personas que puedan cumplir la intervención en dos grupos, la flexible y la sistemática, y seguirlos durante 2 años para ver el rendimiento al final de la intervención. ¿Qué cambios, doctor, en el estilo de vida tuvieron que adoptar los Ok, participantes, por lo menos durante la prueba, claro. durante el estudio? Como les dije, aleatorizadamente, decía el azar, se dividieron un grupo flexible y el sistemático. En el Sí. grupo flexible, básicamente eran reuniones semestrales de grupos sobre cómo modificar sus estilos de vida Mm, durante 2 años. En cambio, en la intervención sistemática, los participantes tenían una intervención guiada con un especialista en nutrición para ujú. modificar su estilo de vida, y semanalmente tenían que enviar las fotos y los videos de lo que estaban comiendo para continuar. Si ellos no enviaban eso, eran excluidos. La intervención física, que decía hay que hacer ejercicio físico tanto aeróbico como de resistencia, se introducía gradualmente. Las primeras sesiones de los primeros 6 meses era solo aeróbico, luego se introdujo además resistencia, también progresiva en cuanto a intensidad, y además equilibrio y balance para mejorar la estabilidad del caminar de las personas. Entonces, todos ellos ingresaban primero a la dieta, luego a la intervención física y luego la intervención cognitiva, que consistía en estimular a la persona entregándoles un aplicativo digital que podría ser en la laptop, en la computadora o en el teléfono para hacer ejercicios. El dispositivo se llamaba el Brain SQ, donde ellos hacían memoria, hacían función Mm. ejecutiva, atención, concentración, y todos los días tenían que cumplir metas. Entonces quedaba registrado en el dispositivo y nosotros chequeábamos desde la central si la persona había entrado o no había entrado. Y si no había entrado, se les llamaba por teléfono: no has hecho tu ejercicio del día, ya lo voy a hacer, y así todos los días los teníamos. Luego viene la intervención médica, el monitoreo, controlar la presión arterial, la glucosa, el índice de Sí. abdominal, del perímetro abdominal, el peso, o sea, todos esos eran bien chequeados semanalmente. Mira, has comido de más, probablemente sigues subiendo el peso, no estás bajando el peso, no estás haciendo ejercicio, y ellos eran intervenidos. Y luego la parte más importante, la quinta patita, era la interacción social.
las personas que habían estado jubilados, generalmente entre 60 y 77 años ya te jubilaste, son reinsertados en comunidad para hacer ejercicio, para hacer terapias ocupacionales, de tal manera que medíamos tanto la intervención física, la nutricional, la cognitiva, el monitoreo médico y la interacción social son 5 dedos de la mano, por eso le llamamos fingers, finger, los 5 dedos de la mano, para estas intervenciones. De tal manera que el objetivo al final del estudio es verificar si las personas que están en intervención sistemática están mucho mejor cognitivamente que los que estuvieron solo con recomendaciones y consejos. Doctor, ¿existe alguna diferencia de riesgo de enfermedad de Alzheimer según el género o el grupo étnico? Sí, es una pregunta muy importante porque de hecho las mujeres tienen 3 veces más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer que los hombres. Eh, las explicaciones más probables tengan que ver con que las mujeres pierden el influjo de estrógenos cuando entran a la menopausia o cuando son intervenidas quirúrgicamente para la extracción por histerectomías, tienen más riesgo. Esa es una de las razones, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta hoy en día cuál es la causa que las mujeres tengan. De hecho, hay múltiples estudios, un estudio reciente donde dicen que las mujeres que tienen traumas durante la niñez podrían tener mayor riesgo. Hay todavía estudios controversiales. Algunos dicen sí, otros dicen no, es una coexistencia, no hay una asociación, tampoco hay una causa. Entonces, todavía estamos en pañales para decir por qué. Lo cierto es que las mujeres tienen más riesgo, pero no sabemos. Respecto a la etnia, definitivamente la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en razas caucásicas. Y con los fenómenos de migración de años atrás, las migraciones europeas hacia Latinoamérica permiten pues, que el Alzheimer sea más frecuente en los mestizos comparado con los nativos. Por ejemplo, nuestros estudios en Perú dicen que los nativos quechuas y aymaras tienen menos riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. El Es doctor tiene decir, menos riesgo, el doctor es 100% quechua, ¿no? cierto, Según cierto. la prueba de genética, ¿no? Sí, hay un estudio que se llama ancestría genética que yo por pruebas para validar los estudios tuve que hacerme y resultó siendo 100% quechua. Eso no quiere decir que no vaya a tener enfermedad de Alzheimer, pero tengo menos riesgo. Menos La riesgo. probabilidad de tener APOE4, E4, es decir, papá y mamá, es mucho menor. Entonces, Ay, en la doctor. población aymara, Ay, tiene solo el 3% de riesgo de tener ujú. APOE4 comparados con el 20 a 40% de la población mundial. Podemos aclarar ese gen APOE4 para la gente que de pronto no maneja. ¿Qué es el APOE4, doctor? El APOE4 es un gen de riesgo, no significa que vas a tener la enfermedad, es una expresión de lipoproteínas que se expresan a través de, hay 3 tipos de APOE, el APOE2, el APOE3 y el APOE4. El APOE4 le llamamos homocigote, cuando es del papá y de la mamá, es decir, tiene 2 alelos de Ujú, E4, significa que tiene más riesgo. ujú. En cambio, si tienes heterocigote, tienes un E4 con un E3 o un E2, tienes muchísimo menos riesgo. Entonces, los que tengan E4 tienen más riesgo y los aymaras tienen solo el 3% de todos nuestros estudios reportando la tasa más baja Ver. en todo el mundo, junto con una población boliviana que viene a ser casi la misma, eh, eh, que también reporta bajos niveles de APOE4. APOE4 tiene que ver con el nivel de colesterol, doctor, disculpe. Indirectamente sí, pero no es precisamente lo mismo, pero sí, de hecho, tiene que ver con la relación directa, es decir, tú tienes el gen y una variante del gen es para el nivel de colesterol y otro gen es para el acúmulo de estas proteínas en las arterias cerebrales. Doctor, ¿se cree que una persona portadora de la variante APOE4 tiene entonces mayor riesgo de contraer? ¿Usted cree que con el estilo de vida es posible contrarrestar ese riesgo o no es La posible? respuesta es compleja. Por ejemplo, en nuestro estudio de Latam Finger, los pacientes son intervenidos a los 60 a 77 años de edad. Es Ujú. decir, si tienes el gen, vas a tener un riesgo disminuido porque ya te estoy interviniendo, pero Sí. no excluye la posibilidad de que más adelante tengas Alzheimer. Porque Mm, nosotros estamos haciendo el estudio a 2 años, vamos a seguirlo a 4 años, 6 años y luego a 10 años y reciente podremos decir si estas personas que intervenimos realmente tienen menos riesgo de hacer Alzheimer de aquí a 10 años. Pero lo que sí es cierto que si tú modificas los estilos de vida entre los 30 y los 40 años,
se disminuye totalmente el riesgo. Entonces sí hay evidencia de que modificando estilo de vida, a pesar de tener APOE4 puedes disminuir la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer, pero no tan tarde como a los 60 años. Yo Ya, creo que hay que modificar nuestro estilo de vida en la edad media, entre 30. 30 y 40 años tenemos que hacer dieta saludable, mucho ejercicio, bajo estrés, mucha interacción social, yo creo que eso es muy bueno. Es decir, tener ese APOE4, tener esos genes no representa una etiqueta para necesariamente desarrollar enfermedad de Alzheimer. Nosotros siempre decimos, es como si tú compraras una lotería o una rifa, si Sí. compras más boletos, tienes más probabilidad de ganarla. Si tienes más boletos para hacer enfermedad de Alzheimer y el APOE4 es uno de los boletos, vas sumando riesgos. Si tienes APOE4, eres sedentario, tienes inactividad física, tienes obesidad, fumas mucho, entonces tienes muchos boletos y vas a tener la probabilidad de tenerlo. Sí. Gracias por la aclaración, doctor. Es cierto que no importa que una persona tenga acumulación de placa mieloide, sino que lo que más, digamos, incide es la presencia de esa proteína tau, o no sé, se le dice coloquialmente proteínas basura del cerebro, doctor. Sí. Es muy cierto. O sea, tú puedes tener, como te digo, APOE4, tener el depósito de proteína amiloide en el cerebro, básicamente en el lóbulo temporal, y puedes tener estadios saludables, estadios preclínicos, pero cuando aparece ya la proteína tau, pasas a ser ya enfermedad prodrómica, es decir, ya aparecen los primeros síntomas y luego ya la diseminación total del tau en todo el cerebro te da la expresión clínica de la enfermedad de Alzheimer. O sea, tú puedes vivir con amiloide, pero si aparece el tau ya aparecen los síntomas. Esas proteínas basura se renuevan durante la noche, ¿cierto? Cuando la persona duerme bien, eso se está renovando. Y esas proteínas basuras, cuando se acumulan, es cuando empiezan a producir problemas de demencia, como usted lo estaba diciendo. Influyen los hábitos de sueño indudablemente, ¿cierto? Por cierto, de hecho, la primera labor del sueño no es descansar, ¿no? Sino simplemente eliminar todas las toxinas acumuladas durante el día y en el cerebro debe eliminar el amiloide y la proteína tau. Esa es la labor del sueño, desechar esas proteínas basura. Así es. Por eso es que las recomendaciones son duerme bien, ¿no? Dormir bien. ¿Cuándo empieza su interés por el cerebro, doctor? ¿Cuándo usted empieza a pensar en estudiar? Usted me comentaba que la región del norte de Perú, de donde es usted, pues no hay muchas posibilidades de estudio, que tuvo una abuela que fue la que lo impulsó. ¿Qué fue lo que le dijo su abuela? ¿Qué fue lo que lo motivó a llegar a ser el neurólogo que fue? Sí. Mi abuela, siendo hipertensa, es decir, no hacía una dieta saludable, tenía mucho trabajo, tenía mucho estrés manejando una cevichería. ¿Cómo se llama la cevichería? Sí, hasta ahora sería la norteña, la mejor comida del norte. La norteña aquí en Lima, en la zona la Victoria, que es una zona muy popular acá en Lima. Es cierto. Y el doctor me decía que iba a comprar el pescado, que le ayudaba a su abuela. ¿Cómo es esa historia? Ella le da un derrame, ¿no? ¿Qué fue entonces mi interés por la neurología nace ahí cuando ella hace un primer derrame cerebral que era una hemorragia. Y paulatinamente despertó y se recuperó casi al 100% a los 6 meses. Pero luego regresó a lo mismo, a trabajar, comer rico, pero no sano, y volvió a hacer el segundo stroke y ya no despertó. Se murió. Ahí yo diariamente acudía al hospital donde ella estaba internada y la miraba. Y cuando se recuperó dije, qué bien que se haya recuperado. ¿Y cómo se llama esta especialidad? Se llama neurología. Yo ya quería ser médico. De medicina, pero ella realmente a mí me cambió la vida porque en el norte del Perú, como en muchas capitales de Latinoamérica, si no vienes a la capital, entonces gracias a ella que viajaba de vacaciones en diciembre hacia Monsefú, a mi tierra,
A los 9 años me dijo, ¿por qué no te vienes a pasar vacaciones a Lima y regresas para empezar el colegio en abril, ¿no? Entonces ahí yo vine con ella por primera vez a los 9 años y vi que no era paseo, no era deporte, sino era trabajo. Entonces me levantaba muy temprano, 4:30, 5 de la mañana, para ir al mercado a conseguir los insumos para la cevichería, el pescado, el choclo, la cebolla y todo eso. Yo aprendí a ver que tenía que trabajar. Entonces eso me sirvió mucho porque aprendí mucho del trabajo y que no tenía que depender de nadie para subsistir como ella. Entonces, por eso es que eh, en mi vida y en mi carrera de neurólogo, de investigador, yo me he tornado a ser siempre independiente, no depender de un hospital, depender de una clínica y no depender de una universidad para tener investigación. Entonces, creo que el mejor ejemplo es mi abuela. Nosotros le llamamos la mamachona. La abuela Asunciona, que el doctor menciona, gracias por mencionarla, porque es un ejemplo de vida Sí, y en una zona muy popular acá en Perú y una sí, cevichería que actualmente existe. sí, sí, sí. Las personas que no son de Lima, y La Victoria es una zona difícil, eh, pero ahí está dicen el mejor equipo del Perú que se llama Alianza Lima. Alianza Lima, muy conocido, claro que sí. Doctor, siento en este momento las 6:29. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Gracias, doctor, por compartir todo esto con nosotros y con el público que nos está viendo. ¿No se escucha? No. Entonces su abuela fallece, el doctor ayuda a sus hermanos mientras solucionamos aquí a un problemita técnico. Nos preguntan desde Bogotá, ¿se puede curar o detener el Alzheimer? ¿Cuál fue el aporte del doctor Francisco Lopera? Wow. Lamentablemente la enfermedad de Alzheimer no se cura. ¿No? Lo que hacemos es detener más lento la evolución de la enfermedad. Eh, y en eso Colombia tienen al profesor más ilustre y maestro de todos nosotros, quienes amamos la investigación y la ciencia, es el profesor Francisco Lopera, con quien tenemos el gusto de haber trabajado por muchos años, desde hace 10 años. Y él pues pudo iniciar las investigaciones de la genética de la enfermedad gracias a que por su inquietud de investigador pudo detectar que unas personas tenían la enfermedad de Alzheimer a edades muy tempranas. Entonces él detectó que había algunas personas jóvenes con la enfermedad y les preguntaba dónde viven. Y él tuvo la oportunidad de viajar a esas zonas de Antioquía y luego de muchos años de estudio ellos descubren la primera mutación de presenilina 1 propia de Colombia. Y en los últimos años, antes de morir, él descubre un gen protector, a pesar de que las personas tenían mutación de presenilina 1, él le llamaba la mutación paisa, es decir, a pesar de tener, como se dice, todos los boletos comprados para tener enfermedad de Alzheimer, estas personas no hacían todavía los síntomas. ¿Por qué? Porque estas personas tenían esta mutación protectora, que es la mutación paisa. Ahora se han descubierto otros genes protectores que están en estudio, pero sin el profesor Lopera no hubiéramos avanzado en genética en el mundo. Él es un Por nombrar referente. al doctor Francisco Lopera, que falleció el año pasado y perteneciente al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, quien fue el ganador del premio Buckingham, uno de los más importantes de neurología, Sí, y el cual tuvimos la oportunidad también de investigar, conversar. de conversar con él allá en su casa en Medellín. Un saludo para todo el grupo de neurociencias de Antioquia. Gracias, doctor. Un saludo a David Aguillón. David Aguillón es el heredero Sí, de la investigación en Antioquía. Tengo el gusto de trabajar con él en un gran proyecto que se llama el Consorcio de RegLat. gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta.
Nos preguntan, ¿el estrés o la alimentación puede ser una causa de Alzheimer? Y definitivamente, cuando yo hablaba de por qué las mujeres tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, se analizaba un grupo de niñas que habían sido sometidas a mucho estrés, sobre todo a agresiones sexuales, y que luego de 40 o 50 años podían tener la enfermedad de Alzheimer. Hay un estudio muy grande que soporta esta posibilidad de que el estrés es una causa de la enfermedad de Alzheimer, pero sobre todo en mujeres. Esto ¿En no se ha mujeres? confirmado en hombres. De tal manera que lo que decimos, hay una asociación, pero no necesariamente una causalidad. Las investigaciones futuras deben decir esto. A ver, todas estas jóvenes que son sometidas a estrés y estas niñas que no son sometidas a estrés, vamos a seguirlas longitudinalmente durante 40 años. Mm. Eso podría sí establecer una asociación causal. Lo que hay ahorita es una asociación simplemente de personas que tienen Alzheimer y les preguntaron cómo eran en la niñez. O sea, es Y, retrospectivo. Es mejor mm, hacerlo desde la niñez hacia hasta la ahora. edad adulta cuando hagan la enfermedad de Alzheimer. Por eso vamos a tener muchos años. Ya hay muchos estudios que están en camino y creo que en los Están próximos 10 diciendo. años deberían tener mayor información sobre eso. Eso respecto al estrés. Lo otro La era dieta. la dieta. Sí, la dieta no saludable o dieta rica en grasas pueden generar cambios en la presión arterial y en la estabilidad de las arterias cerebrales. Por lo tanto, pueden ser de más riesgo para un tipo de demencia que se llama demencia vascular, más que para demencia de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí, pero una dieta saludable te va a eliminar cualquier riesgo de demencia. Claro. O sea, una dieta saludable rica en verduras, frutas. Sí. Ay, creo que yo me equivoqué ahorita cuando dije que el doctor Francisco Lopera falleció el año pasado. No, fue antes, ¿no? 2024, sí. Sí, 2024. Perdón, fue sí, 2024. 24. Sí, creo que fue Sí, 24 o sí, sí, 25. sí, sí. Gracias, doctor, por la corrección. Damos paso a otra pregunta del público. Nos hacen esta interesante pregunta. ¿Existen estudios similares en Europa a partir de los cuales se pueda evidenciar que existen factores culturales y sociales propios de América Latina que determinan la aparición de la demencia? Ok. Recientemente con el Consejo demostrando algo significa esto, que los esposomas son la exposición que tenemos todas las personas desde que nacemos. Exposición a tal vez una buena educación. Madre no fue al colegio y por lo tanto no tuviste un buen apoyo psicológico en esa niñez y en el colegio que estudiaste no te enseñaron bien, o si tenías que regresar a tu casa y ahí no tenías luz para estudiar o no tenías los libros que te exigían para estudiar, entonces tienes mayor exposición para no tener una buena vida. Ujú. Y luego puede pasar en la adolescencia y en la test, de tal manera que hoy en día podemos medir todos esposomas. Esos esposomas los compartimos en tres, esposomas sociales y esposomas físicos. Esposomas sociales es todo lo que puede existir alrededor de nosotros, que no depende de nosotros como propia persona, sino que dependen de políticas del Estado, por ejemplo. Ujú. Mientras que los esposomas físicos vienen a ser, por ejemplo, las grandes migraciones. En Colombia, por ejemplo, lo de la FARC, en Perú lo del terrorismo de Sendero Luminoso, las personas de Ayacucho, de Andahuaylas tenían que emigrar hacia la costa en Lima, dejando toda su vida propia y teniendo que asumirse, cambiar de idioma del quechua al español, tener que conseguir otros trabajos, aprender otro idioma y todo el estrés que conlleva esto. Entonces, es posible, sí, que en momentos podamos decir que la gente de Latinoamérica, debido a esposomas sociales y físicos, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer o cualquier tipo de demencia comparado con los europeos que tienen una calidad de vida superior. Gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta. Exposomas, no sabía esa. El ejercicio es muy importante para la salud cardiovascular y podría mejorar la salud cerebral.
Sin embargo, como dije, la evidencia clínica del Fingers y del Pointer, y esperemos con la evidencia del Latam Fingers en el futuro, sea que la intervención multimodal, es decir, no solo ejercicio, sino intervención cognitiva, intervención nutricional, monitoreo médico e interacción social, estas 5 dedos de la mano, por eso se llama Fingers, sean que juntas disminuyan la progresión de cualquier tipo de demencia, sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Es cierto, ejercicio sí, pero no solo ejercicio. Necesitas Porque, 4 cosas más. O todo o nada. o sea, son todos los factores juntos. Le iba a preguntar porque el doctor mencionó que su profesor de baile le desarrolló síntomas de Alzheimer Claro, y pues el baile se supone que es un factor protector, ¿cierto? así es. Entonces, en ese caso, ahí entran en juego lo que está diciendo el doctor, otros componentes. Sí, en ese caso, la interacción social de él se mantenía con la marinera y el ejercicio físico también, pero estaba sometido a estrés porque por alguna razón él pasa a ser, vivir solo por problemas conyugales. Entonces ahí tienes un estrés que podría haberlo determinado, ¿no? Eso uno nunca sabe quién va a tener la enfermedad, pero mientras menos riesgos tengamos, hay que eliminarlos. Gracias, doctor. Listo, damos paso a otra pregunta del público. Ok, es difícil decir que hay una probabilidad de heredar la enfermedad de Alzheimer. Esto lo pongo de manera más sencilla y si la persona tiene la enfermedad de Alzheimer antes de los 50 años de edad, determinadamente es genética. Eso quiere Antes de decir, los 50. si antes de los 50 años de edad, 1 de cada 4 de los descendientes podría tener la enfermedad de Alzheimer. En cambio, si la persona hace la enfermedad después de los 65 años de edad, tienes 70, tienes 80, la probabilidad de que tus descendientes tengan la enfermedad de Alzheimer es muy baja, 1 de cada 100, por ejemplo. Mm, O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo los hijos que dicen, doctor, mi papá tiene Alzheimer, ¿lo voy a tener yo? Tu papá lo hizo a los 75 años de edad, así que si tú tienes Alzheimer en el futuro va a ser por tus propios riesgos, no por ser hijo de tu papá. Pues no tiene nada gracias. que ver en los genes. Gracias por la aclaración. Sí, el tema de las células madre es muy controversial, está más avanzado en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Lo que se busca es extraer células madre de los participantes propios, modificarlas eh, a partir de células del cordón umbilical o a partir de células de la cresta ilíaca, y estas se modifican y se transportan hacia las personas con enfermedad de Parkinson, pero se tiene que realizar directamente, es decir, mediante un procedimiento quirúrgico, instalar estas nuevas células directamente a través de unos trócares directamente hacia los ganglios basales. Se depositan ahí las células madre y ahí se espera un pronóstico de reconversión de esas células muertas en producción de dopamina para que produzcan dopamina las nuevas. Entonces se restablece el flujo de dopamina y desaparecería la enfermedad en teoría. Sin embargo, todavía no hay ninguna evidencia ¿No? contundente sobre eso. Y respecto a enfermedad de Alzheimer, todavía estamos más lejos. ¿Sí? ¿Cómo son los tratamientos en la actualidad para Alzheimer, En doctor? Latinoamérica lo que hacen es ahora extraer células madres de la cresta ilíaca, lo modifican en laboratorio y las ponen por la arteria inguinal, es decir, en la ingle, por Ujú. ahí sueltan y en teoría deben llegar al cerebro, pero uno no sabe si realmente llega a donde tiene que llegar. Ah, no, pero digo en medicamentos, ¿cómo funcionan? Sí Ah, funcionan. no hay ninguna evidencia de que por vía oral Ah, o no, digo endovenosa. medicamentos para el tratamiento general de un paciente, digamos, acá Ok. en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Actualmente hay 2 formas de tratar la enfermedad de Alzheimer. Le llamamos el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer y el tratamiento modificador de la evolución de la Mm, enfermedad. El sintomático significa que tú lo que buscas es tratar los síntomas de conducta, los síntomas de la memoria y la actividad de vida diaria. Entonces ahí ujú. tenemos, llamamos inhibidores de colinesterasa, que son 3, donepezilo, ribastimina, galantamina, y otro grupo que se llama antagonista de la NMDA como la memantina. Esos 4 se pueden usar en el tratamiento actual en toda Latinoamérica.
se usan esos cuatro Esos 4 medicamentos. medicamentos. Y actualmente hace 4 años ya empezó primero los modificadores de evolución de la enfermedad, es decir, tratamientos antiamiloides. Como decíamos, la carga de amiloide es la proteína basura que afecta al paciente con enfermedad de Alzheimer, entonces vamos a borrar años, pero tenía más efectos adversos y escaso beneficio clínico. Luego vino lecanemab y actualmente donanemab, están aprobados en Estados Unidos y la mayor parte de Europa. Ha venido a México y a Brasil actualmente. Los dos países grandes tienen la posibilidad de prescribir tratamientos antiamiloides a los pacientes con enfermedad de Alzheimer prodrómica, es decir, tienen problemas solo en memoria, pero funcionan normalmente en la comunidad. O sea, están muy iniciales o en estadio inicial de la enfermedad de Alzheimer. O sea, tienes síntomas de memoria, te olvidas, pero ya fallas para hacer cosas fuera de tu casa. Tal vez en el banco pones la tarjeta y te olvidas la clave, o pones la tarjeta, haces bien la clave, retiras el dinero y te olvidas la tarjeta, o recibes la tarjeta y te olvidas el dinero. Es decir, ya fallas. Esos pacientes que después pueden hacer todo normal son candidatos para recibir o lecanemab o donanemab. Si ya tienes compromiso de actividad diaria, no, ya no es. Es una escobita que barre la proteína basura. Así más es. o menos, para entenderla. Es cierto, es así. Sí, enviamos un saludo a todos los que están haciendo ahorita el Camino de Compostela desde España. Está toda la comunidad de cuidadores, pacientes, están haciendo el Camino de Compostela en esta semana, ¿no? Por la demencia. Por la enfermedad de Alzheimer se llama el Walking de Demencia. Es organizado por un chico brasileño, Agusoli es su apellido. Él organiza desde hace 5 años este peregrinaje por la enfermedad de Alzheimer. Es interesante porque no solo hay investigadores, científicos, sino pacientes con diferentes enfermedades, cuidadores y profesionales del Instituto Peruano de Neurociencia. Hoy día están acompañando la doctora Rosa Montesino, la investigadora Belén Custodio, están en este momento en ese peregrinaje. Gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta. Estamos muy bien de tiempo, sí. ¿Está diseñado nuestro cerebro para recordar durante un siglo entero? ¿Estamos aumentando el riesgo de padecer Alzheimer y quebrar nuestra estabilidad mental solo por la obsesión de querer vivir más años? No, porque felizmente tú no guardas todo lo que vives. Es decir, no es que cada minuto o cada segundo tengamos que guardar la información sobre el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy pequeña y no soportaría todas las vivencias. Entonces, se guardan las vivencias más importantes para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros elige qué es lo que quiere recordar. Y ahí el estrés sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, uno le da mucha importancia a las actividades que más ama, a las que más te emociona. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando me casé. Eso luego siempre y no va a desaparecer, pero no fue el botones que me atendió o donde comí, o sea, no me interesa eso. Pero lo viví y recuerdo mucho haberme tomado muchas fotos en la torre más grande de Londres, pero no tengo que guardar todo. Entonces, uno va preseleccionando. Y uno de los principales síntomas que las personas dicen, doctor, me olvido, voy al cuarto y no sé para qué fui. Tengo Alzheimer. No, no tienes Alzheimer, tienes déficit de atención. Me olvido dónde dejé mi celular. No tienes Alzheimer, tienes déficit de atención. A ver, esto funciona así. La memoria es realizar un acto, guardarlo en hipocampo y más tarde recordarlo. Eso es, o sea, tiene que haber un ingreso de un estímulo, le llamamos el input. Eso se guarda en el hipocampo. Y más adelante lo recordamos. Eso es memoria, es decir, el ingreso, el depósito y la recuperación. Cuando tú guardas tu teléfono celular en cualquier sitio y dices, lo voy a dejar en esta mesita, en ese momento te acuerdas, uy, tengo que pagar la línea de teléfono. Uy, ¿dónde tengo que sacar la plata? Ya, entonces tú estás pensando en cuál de todo es el proceso para pagar el teléfono y dejas el teléfono en un sitio automáticamente. Sí. Entonces, no ha habido el ingreso
consciente, no se ha guardado en el hipocampo, por lo tanto, ¿qué vas a recuperar lo que no has guardado? No. ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de personas vienen pensando en eso, así que hay que tener mucha atención en eso. Sí, claro, déficit de atención es diferente. Damos paso a otra pregunta. ¿Puede explicarnos qué relación existe entre la pérdida auditiva y la demencia? Wow, esa es una pregunta muy, muy importante porque conforme avanzamos en edad, cada vez perdemos mayores habilidades como la visión y la capacidad auditiva. Y uno de los primeros síntomas es que el paciente pierde la audición, pero de repente tiene un poco de vergüenza de decir, no escucho, háblame más alto. Entonces empiezan a retraer. Y al no tener un estímulo de ingreso para que el cerebro se active a través del estímulo auditivo, empieza a perder habilidades. Entonces, no es que la pérdida auditiva genere enfermedad de Alzheimer, sino que empeora algunos síntomas que el paciente va a desarrollar de todas maneras. Por lo tanto, siempre que nosotros decimos, esta persona está recordando menos, pero si hace tareas verbales y visuales, mejor visuales que verbales, porque le elimino el acto de escuchar, sino le hago todo visual y mejora mucho, entonces digo, este es un problema auditivo. No La es. primera recomendación es ponte audífonos. Sí, Y muchos mejoran, y los que no mejoran tienen enfermedad de Alzheimer. gracias. ¿Recibe ayuda económica el IPN en Perú? Wow. El IPN es una empresa donde atendemos pacientes, una empresa privada, pero nosotros hacemos investigación, se llama la Unidad de Investigación del Instituto Peruano de Neurociencia, que es una ONG, es decir, una organización no gubernamental. De esa manera nosotros participamos en proyectos de financiamiento extranjero como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la Sociedad de Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, aplicamos a fondos. Y estos fondos de investigación ingresan a través de la ONG para realizar proyectos de investigación financiados. De esa manera, nosotros en los últimos 10 años hemos crecido en investigación gracias al financiamiento extranjero. No es posible hacer investigación sin dinero. Sin financiación. De esa manera, nosotros podemos incentivar a jóvenes investigadores a que trabajen exclusivamente en investigación, porque se les paga correctamente, se les paga muy bien, tienen formación progresiva, ingresan como licenciados y hoy día la mayoría de ellos son doctores en neurociencia o doctores en psicología o doctores en medicina, de tal manera que se les construye una carrera para que ellos amen la investigación. Y eso gracias a los financiamientos, porque justamente los financiamientos además buscan eso, que tus investigadores juniors se capaciten y sean cada vez mejores para tener más proyectos. Gracias, doctor. Hay que resaltar que es un equipo muy grande de médicos que trabajan acá en el Instituto Peruano de Neurociencia. Son 48, ¿no? 48 entre profesionales de la salud y no profesionales de la salud. Al comienzo solo hacíamos investigación clínica, hoy día intervenimos comunidades como el apoyo a los cuidadores, ¿no? Y para eso necesitamos mucha. Gracias por aquí se realizan exámenes, se están haciendo exámenes también. Sí. ¿Qué tipo de exámenes hacen, doctor? Gracias a los proyectos de financiamiento, una persona que tiene la sospecha de enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal, que son las demencias más frecuentes, nosotros realizamos evaluaciones, obviamente después de firmar consentimiento informado y que ellos acepten voluntariamente, realizamos las pruebas clínicas, las pruebas cognitivas, las pruebas psiquiátricas, evaluación de sangre para genética, resonancia magnética y de biomarcadores. Es decir, todos esos estudios se hacen en el IPN, en la Unidad de Investigación. Todo se procesa en Perú, pero la sangre sí se envía a la Universidad de California en San Francisco solo por proyecto de investigación. No lo hacemos como práctica clínica diaria. Ya, solo para proyectos. Gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta. ¿Hay algún patrón común en todos los tipos de demencia que existen? ¿Hay alguna recomendación para reducir el riesgo de sufrir alguna? Ok. Definitivamente la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, el 60% de
demencias en general, puede ser por la enfermedad de Alzheimer. La segunda más frecuente es la demencia vascular y luego viene ya una mezcla de todas. Entonces el patrón más similar, a pesar que la enfermedad de Alzheimer tiene subtipos, pero el 90% de casos es el problema en la memoria reciente. El problema en la memoria reciente significa que el hipocampo está empezando a reducirse de volumen. El hipocampo se llama porque es un caballito de mar. ¿Está acá atrás? Está Ahí en el aquí a esa cerebro. altura más o menos. Podemos ver con este cerebrito. Ah, ahí lo tiene. Acá está, pero no está cortado de manera que... Pero se puede ver en esta zona del cerebro, más o menos aquí. Vamos a dejar esto por acá. Aquí, aproximadamente en el fondo, está el hipocampo, que es una estructura de la memoria. Esto se va a ver reducido de tal manera que groseramente yo cuando veo una resonancia magnética, yo le digo, ya esto no es un caballito de mar, esto es un gusano. Porque ha perdido su forma, ha perdido su cabeza, su cola y su cuerpo se ha adelgazado que parece un gusanito. Entonces, el riesgo de que eso se produzca con el paso de los años es muy alto por la edad, pero más por los cambios en estilo de vida producidos entre los 30 y los 40 años de edad. Entonces, si yo tendría que puntualizar cuál es el patrón de la enfermedad más frecuente, la enfermedad de Alzheimer deteriora el hipocampo y cómo puedo prevenirlo entre mis 30 y 40 años de edad, modifico mis estilos de vida. Y de esa manera yo puedo disminuir la posibilidad de que mi hipocampo se convierta en un gusanito. Gracias, doctor. ¿Qué recomienda a los noveles investigadores? Bueno, una pregunta muy interesante que me hubiera gustado escucharla cuando yo tenía 20 años. El espíritu de la investigación nace con ser muy preguntón. ¿Por qué? El por qué, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Por ejemplo, yo empecé, mi pregunta más grande para mí era ¿por qué los peruanos evaluamos a los peruanos con pruebas cognitivas creadas en gringos para gringos? Entonces me empecé a hacer esa pregunta y decía, estamos evaluando mal. O sea, no puedo evaluar a un peruano nativo con una prueba americana. Entonces empezamos a diseñar estructuras de investigación que validen estas pruebas. Y las adaptamos y las validamos. Y a partir de 2018, cuando nosotros decimos esto es real, empezamos a ganar todos los grants. Porque la gente decía, entonces evalúan mejor a su cultura. Sí, esto está adaptado y validado en este grupo de personas. Entonces sí están haciendo las cosas bien. Fluye a los Sí, financiamientos, porque había algo que nosotros estábamos haciendo mal. Entonces el investigador joven tiene que ser siempre muy crítico de lo que está haciendo, muy observador y ver en la brecha de que él cree que no. gracias. Hoy en día todo de tener enfermedad de Alzheimer no empieza por decir tienes Alzheimer, sino porque decirte que tienes demencia. Y el principal estigma es que demencia es sinónimo de locura. O sea, estoy loco. Eso significa que voy a perder mis habilidades. No les interesa la cognición. Entonces, el primer estigma es saber reconocer que demencia es pérdida de funciones cognitivas con compromiso de las actividades de vida diaria. Pero a la familia le aterra que su familiar tenga un síntoma conductual, es decir, que se levante en la madrugada a querer ir a trabajar cuando hace 20 años que se jubiló
engaña con todas las personas que vienen, es una paranoia, es una celotipia. Esos síntomas, cuando aparecen recién las personas, las familias dicen, mi Ujú. padre te repite la conversación o de cuándo ya no le importa en qué fecha estamos. "Ah, hace como 5 años. O sea, la enfermedad empezó hace 5 o 6 años, pero solo le interesa cuando aparece un síntoma de conducta. Mm, Ese es el estigma que tenemos que romper. Demencia no es locura. Demencia es pérdida de cognición con pérdida de actividad diaria. Entonces, de esa manera es lo primero que tenemos que enseñar a las familias. Y lo segundo es que modificar nuestra conducta como hijos para no... Lo primero que les enseño a las familias es no confrontar. Y les digo, en la enfermedad de Alzheimer y todas las demencias, el paciente tiene razón. Si él dice que ahí hay un animal, pero papá, ¿cómo es posible? No estás viendo bien, ponte los anteojos, no hay nada, ahí no existe. ¿Qué hace el paciente? O se pone triste porque se da cuenta que algo no está bien, o se pone agresivo y te golpea porque tienen que aprender en esta enfermedad no confrontar. no llevarlos La a la contraria. realidad del paciente tu papá ya murió hace 40 años. Simplemente le dices, sí, ¿dónde está mi papá? Se ha ido al trabajo. Tienes que saber la historia de dónde trabajaba. ¿Te acuerdas que trabajaba en ferrocarril? Le has ido al ferrocarril y ya regresa más tarde. ¿Qué es el paciente? Se queda, se va a poner a llorar o te pega porque dice, estás mintiendo, eso no es así. ¿Entiendes cómo el cambio de palabras ayuda mucho? Y eso es lo que enseñamos nosotros para cuidadores, que es una iniciativa que nosotros tenemos. ¿Cómo enseñamos a las familias de los pacientes con enfermedad de Alzheimer a manejar estos síntomas de conducta? Gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta. Mente no se cuidó de pronto. Simplemente tenía la presión alta y tú sabes que la... Pero en ese momento En yo ese era niño, yo momento. no sabía qué Exacto. pasaba, ¿no? Recuerda que en La Victoria, en esa época, muy convulsionada con delincuencia, todo eso, entonces ella tenía que enfrentarse a las personas que vivían alrededor porque le robaban la carne, le robaban esas cosas, entonces tenía que estar al Sí, cien por claro, ciento estresada, ¿no? claro. ¿Por qué un paciente con Alzheimer aún puede recordar una canción de su juventud? ¿Es solo una coincidencia geográfica porque la enfermedad aún no llega a esa zona del cerebro? ¿O hay algo en ese recuerdo que lo hace estar más protegido? Ok, es importante porque aquí hay que diferenciar dos tipos de memoria. La memoria episódica, que se localiza en el hipocampo, es los episodios que vivimos día a día, lo que miro yo al viajar en el taxi, lo que yo cuento a otra persona que estoy viviendo, lo que escucho de otra persona. Entonces son vivencias, episodios, y eso se guarda en el hipocampo. En cambio, hay otro tipo de memoria que se llama la memoria semántica, que es la capacidad de que nosotros vamos aprendiendo conforme vivimos. Si vamos al colegio, aprendemos que la capital de Colombia es Bogotá, que la capital de París es Francia, y eso es memoria semántica. No tengo que vivir ese episodio para Ujú. aprenderlo, sino Sí. tengo que repetirlo varias veces para aprenderlo. Esa es la memoria semántica. Entonces, eso pasa con la música, porque tú la escuchas y la aprendes y no la guardas en el hipocampo, sino según otra área. Ah, semántica. Así es, se llama memoria semántica y además la música emociona y eso interviene una sustancia que se llama la amígdala que la fija mucho mejor. Entonces pasa con los momentos más bonitos de nuestra vida que tienen que ver siempre con la música, ¿no? Sí, esa memoria semántica le iba a preguntar algo, digamos la gente, doctor, que no sabe leer, no sabe escribir.
Por ejemplo, el doctor me explicaba, bueno, tengo que pagar un producto que vale 80 soles y doy 100 soles y sé que me devuelven 20 porque sé restar. Lo sé desde niña, pero alguien que no sabe matemáticas o que no aprendió, no fue al colegio, no sabe leer, ¿cómo funciona esa memoria? La inteligencia es diferente. Eso, ¿cómo es? Son inteligencias distintas. Yo diría que la inteligencia de las personas que vamos a colegio es una inteligencia parametrada. Si no aprendiste el A más B, no avanzas. En cambio, las personas que no fueron al colegio tienen otras vías de formas de aprender. Ellos lo hacen Es de aprender. a través de colores Colores. y tienen que ser mucho más capaces de diferenciar el color. Con este color hace un billete. Si yo le resto este color al otro, me hace otro billete. Ah, o O sea, sea, yo no puedo. que dar o uno amarillo o dos rojos. O sea, Así es. aprendo por colores. Es correcto. Entonces, de esa manera, conozco mucha historia de mis escribir, tuvieron que aprender idioma español viviendo, teniendo que buscar trabajo de lo que no tenían y hoy en día son empresarios medianos en grandes mercados sin saber leer y escribir y eso se aplica ahí. Yo te vendo, tú me cambias esto de acuerdo a los colores y trabajo y salgo adelante. Uy, gracias por la Interesante. explicación, muy diferente. Damos paso a otra pregunta. Sí. Existe el mito de que envejecer es sinónimo de perder la mente y resignarse a eso. Desde la neurociencia moderna, ¿qué es lo más fascinante que se ha descubierto sobre la capacidad del cerebro para seguir aprendiendo? Ok, es falso de que si tienes más de 80 años de edad ya no tienes que cumplir una actividad diaria. Lo cierto es que tú puedes tener 120 años y tus capacidades cognitivas tienen que ser normales. ¿Mm? No al 100%, pero normales. O sea, no caer en el declive de lo anormal. De tal manera, esos conceptos han cambiado con el tiempo. Decíamos, la plasticidad cerebral y la sinapsis tienen mucho que ver con eso. Yo diría que las personas que viven mucho tiempo tienen muchas sinapsis todavía funcionando y que eso a través de la plasticidad cerebral se han ido reparando y eso se puede reconstruir. ¿Por qué algunas personas viven más que otras? Es difícil de interpretar, pero ¿por qué otras personas tienen más condición que otros? Sí lo podemos predecir. Son los hábitos de vida diaria. Los hábitos como, doctor, su papá murió, falleció de 95 años durante pandemia y estaba perfecto. Usted me decía que se Sí, llevaba sí, una de vida muy... hecho, cuando yo estudiaba una batería cognitiva para baja educación y letrado, mi papá solo fue hasta el tercer grado de primaria, pero yo aprendí a leer años de edad. ¿De verdad? ¿Por qué la leía? Su papá que estudió hasta tercero de Sí, primaria. leía mucho. Después, a los Increíble. 8 años, sé leer a José María Arguedas, una lectura muy densa que hasta ahora no la entiendo. Y mi papá me comentaba sobre eso. O sea, yo decía, Su- cuando yo trato de validar todas esas pruebas en iletrados, las primeras pruebas, una prueba que se llama Rudas, que era pero me da Pero, sí, sí, aprender cosas nuevas siempre es ¿qué importante. recomienda Mi esas? padre, luego de ser agricultor, fue mecánico y cuando yo ingresé a
Rivera Lima aprendió el negocio de los restaurantes, teniendo ya 60 y tantos años de edad. O sea, se retransformaba siempre, ¿no? Entonces, y creo que otra de las cosas era vivir feliz siempre. La felicidad no tiene nada que ver con dinero, la felicidad tiene que ver con que lo que tú te sientes bien. Y él era un tipo muy feliz. Muy orgulloso, como el doctor que nos recibió, 100% quechua, nos recibió así, 100% orgulloso de sus orígenes, Seguro, seguro. de toda la cultura peruana. Y ese es el grato recuerdo que Y tengo, su madre está aún viva. felizmente. Ah, bueno, Sí, está sí, también. sí. Tiene una Sus familia achaques de la longeva, edad y una enfermedad sí, crónica, pero no vive feliz. viven feliz. Damos paso a la última pregunta, sí. Con tanta información en redes sobre suplementos, ejercicios cerebrales y técnicas para mejorar la memoria, ¿qué cosas sí tienen evidencia científica y cuáles son más mito que realidad? Sí, todo lo que te cura muchas enfermedades pierde credibilidad. Ahora, las redes sociales, cuando tú escuches el doctor tanto de la Universidad de Harvard, ya es una alerta, ¿no? Porque ponen Universidad de Harvard para decir que es algo prestigioso. Y tú Sí, buscas el nombre del doctor que han dicho, y no no existe. existe. Ay, Otros ponen el doctor de la Universidad de Harvard. ¿Ves? El doctor no tiene nada que ver con la Universidad de Harvard, sino es una universidad pequeña, distinta, ¿no? Entonces hay tics que ustedes tienen que aprender, ¿no? El segundo tic es que cuando algo te promete mucho, no. tampoco hay que creer. Y todo pasa por modas. Las modas de los 2020 era la marihuana para todo. Te cura el Alzheimer, te cura el Parkinson, la migraña, la fibromialgia, las drogas milagrosas. No existen. Luego el aceite de coco. Ahora está de moda ashwagandha, melena, yo siempre digo a mis pacientes, si tú puedes comprar esta medicina que está científicamente comprobada y además tienes dinero para comprar esto, cumplir los dos, ¿no? Pero esto que está científicamente comprobado. Y de esa manera entonces se empiezan a dar cuenta que lo otro, ¿no? Lamentablemente en las enfermedades crónicas degenerativas, cuando nosotros decimos no tiene cura, alguien te va a decir, sí, yo te la voy a curar, cómprame esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En estos momentos, en las enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, solo existe lecanemab y donanemab para estadios muy iniciales de la enfermedad. Si ya pasaste estadio moderado, por gusto, no te va a hacer ningún efecto. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Doctora, ¿hay terapias, hay rehabilitación? Sí, ¿Qué están haciendo en la esposa del doctor es rehabilitadora? sí, es neurorehabilitadora, tiene su Neurorehabilitadora. centro de salud cerebral que se llama Equilibria. En Equilibria se replica todo lo que se hace en el Fingers, en el Pointer y en el Latin Finger, es decir, la intervención multimodal, la cognitiva, la física, la nutricional, la interacción social y el monitoreo médico. Interacción social es reunirse con personas, amigos. Sí, 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 mantener mucha interacción social significa no perder tu círculo de amigos. Lamentablemente las personas que se jubilan se aíslan totalmente del grupo y Y eso no empiezan es a bueno. quedar solos, ¿no? En Perú le llamamos los abuelitos que cuidan a los nietos, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, hay que mantener una vida social activa. No necesitas mucho dinero para tener que hacer vida social activa. Gracias, doctor. Damos paso a la última pregunta. El doctor debe cocinar muy bien, porque estuvo trabajando en una cevichería. ¿Cuántos Sí, años? de hecho, 9 años hasta desde qué edad? los 9 años hasta los 26, casi porque estudiaba y Trabajo. trabajaba, O ¿no? sea, lleva lo mismo trabajando en la cevichería que trabajando en investigación. Más de 20 años en investigación y Sí, también más de 20 años en la cevichería con la abuela. sí, sí. Asunciona, ¿no? Es Mis el nombre. amigos Okay. investigadores extranjeros, cuando vienen yo les preparo algo que se llama la aventura culinaria. Y, Les enseño a preparar un ceviche de pescado, un pisco sour, un chicken de pico y un sudadito de pescado. no, qué La rico. experiencia vivida, no contada. Sí. Listo. Última pregunta.
Si el cerebro es como un banco y los estudios son ahorros para la vejez. ¿Una persona que lee mucho está blindado contra el Alzheimer? ¿O a la enfermedad no le importa qué tan inteligente seas? Sí, es una Eso. pregunta muy, muy difícil de contestar, porque por un lado, eh, leer mucho te genera algo que se llama capacidad cognitiva elevada. Le llamamos las personas con alto rendimiento cognitivo. Son las personas que tal vez adquirieron el grado de doctorado, que adquirieron el grado de embajador, que adquirieron el grado de máximo sacerdote de una cultura religiosa, es decir, obtienen los más cargos esperados en las comunidades. Entonces, tienen muchas oportunidades de resolver las pruebas cognitivas que nosotros realizamos. Ujú. Y eso lo pongo así. Un cerebro de una persona que no fue al colegio a los 50 años de edad, si va a tener enfermedad de Alzheimer, se empieza a depositar las proteínas basuras, tau y amiloide. Cuando tenga 55, los síntomas florecen, Mm, porque no tiene la suficiente formación cultural y académica para responder los tests. ya En cambio, entiendo. una persona altamente instruida a los 50 años de edad empieza a depositar, pero como tiene suficientes recursos, a ver, dime la capital de Francia, la va a recordar porque la estudió muchas veces, pero también porque la visitó. Sí, Se tiene dos recursos. sí, El pobre Nud, que no fue al colegio, ni la leyó, ni nunca la visitó. no. Entonces tiene menos posibilidad de responder esos tests. Mm, Entonces, las personas cuando avanza en edad, la persona que no fue al colegio a los 75 ya está postrado por la enfermedad de Alzheimer. Este a los 75 con la misma cantidad de amiloide que este todavía tiene recursos y recién empiezan los síntomas. Entonces, cuando tenga 80 ya murió y este tiene 80 y tiene la peor enfermedad de Alzheimer. Le llamamos los pacientes declinadores cognitivamente rápidos. uy, Es decir, la familia dice, no se ha muerto, y es que en ya 3 venía. años recién se ha dado cuenta que el 80% de su cerebro estaba comprometido, Mm, pero tenía tantos recursos que lo pasaba, nosotros en Perú decimos lo pasa piola, o o lo sea, pasa lo por pasa por alto. encima, no Ujú. lo pasa por alto. Sí, Ese es el problema con ser altamente instruido. Si vas a tener la enfermedad de Alzheimer, la solapas y te das sí. cuenta muy tarde. ¿Ya? Y en el otro lado, en el otro extremo, sí es un factor protector. Si no tienes los genes, estudiar y hacer muchas actividades te va a proteger. Pero si tienes el gen, va a pasar esto que les contaba. Claro, en una se enmascara y en la otra no. Así Doctor, es. queremos dar las gracias el día de hoy por esta transmisión en vivo y en directo desde Lima, Perú, desde el Instituto Peruano de Neurociencias. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Doctor, le damos paso para un mensaje final que quiera dejar en el público que se conectó el día de hoy. Sí, muchísimas gracias por asistir. Encantado de compartir todas las investigaciones que realizamos desde el Instituto Peruano de Neurociencias. Quedo ya no a seguir respondiendo sus inquietudes, tal vez por el correo electrónico ncustodio@ipn.pe y cualquier momento puedo volver a conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Damos por finalizada esta transmisión, siendo las 7:16 hora Perú, Colombia, 8:16 Argentina, Chile. Gracias.